Hicimos una actividad con el tema Psicología Integral y Patologías Espirituales, a cargo de la doctora Ana Escobar, psicóloga, psicoterapeuta, gestora empresarial de la Universidad Industrial de Santander y miembro de la Asociación Médico Espírita de Colombia. Le damos la bienvenida a la doctora Ana Escobar. Así está mejor. Muy buenos días a todos. Espero que hayan amanecido con la energía necesaria para terminar este banquete de conocimientos. La verdad, para nosotros, desde AME Colombia y en mi propio nombre, desde la ciudad de Pereira, los acompañamos con mucho cariño, con muchas expectativas respecto a este evento, que es la primera vez que se realiza en el país a nivel de las universidades. Y como decía ayer la directora del programa de psicología, definitivamente las ciencias de la salud tienen que darle una mirada diferente, tanto la parte médica como la parte de la psicología y todo lo que tenga que ver con la salud del ser, siempre proyectando esa posibilidad y brindando unas nuevas alternativas para que los pacientes tengan la posibilidad de tener lo que se llama la verdadera salud integral del cuerpo, de la mente y del alma. Dentro de lo que exponían ayer el doctor Fabio y nuestra colega respecto a las patologías y respecto a las formas de tratamientos y las evidencias espirituales, pues no podemos seguir nosotros con los ojos cerrados ante algo que es contundente, y es que el ser es integral. No podemos seguir manejando terapias aisladas, y la conclusión que daban al final de cómo unos protocolos son solo unos protocolos, pero las necesidades del ser son muchísimo más amplias y profundas, que trascienden más allá de ese comportamiento, más allá de sus esquemas psicológicos, y llegan a la parte espiritual. El tema que vamos a abordar en este momento es la psicología integral y las patologías espirituales. Dentro de todo lo que nosotros podríamos considerar en la modernidad, estamos en un, ayer lo exponía Fabio, el microcosmos y el macrocosmos. Estamos inmersos en él. La misma tecnología nos invita a nosotros a pasar esas fronteras, a romper una cantidad de paradigmas que antes nos tenían totalmente cegados y que era casi que imposible abordarlos de otra forma. Vemos alternativas diversas que creería que hoy pues, se hacen terapias virtuales, que se asisten pacientes de una forma diferente. Antes solo lo concebíamos con el hecho de estar allá, con el médico frente a frente. Ahora hay muchísimas alternativas, y todo encaminado a mejorar obviamente la salud de todos los pacientes. Vamos entonces a abordar esta temática desde este autor que es bien interesante, Ken Wilber, que es un escritor que se ha encargado de recopilar muchísimas corrientes, teorías, vivencias, y ha propuesto algo interesante que nos permite de alguna forma despertar y tener la posibilidad de proyectar al ser desde una forma integral. Entonces, Ken Wilber es considerado como el Einstein de la conciencia. Es el primero en desarrollar una teoría original, coherente, que unifica de modo magistral todo el conocimiento psicológico de Occidente moderno, más el conocimiento psicológico de las grandes tradiciones de la humanidad, desde el hinduismo, el zen, pasando por el sufismo y la cábala, abarcando conocimientos de Freud, Jung y otros
que son bien considerados para avanzar en este proceso. Entonces lo que hace básicamente es mirar de una forma holística, con énfasis en sus escritos filosóficos, antropológicos, psicológicos y muchas otras áreas, y a la vez abordando, como les decía, muchas teorías y tratando de recopilar, de integrar dentro de todo lo que cada uno ha aportado algo verdaderamente grandioso, pues, para que lo podamos aplicar. La psicología integral está interesada en el desarrollo de una individualidad sana que incluya los aspectos más elevados y creativos de cada ser humano. Este punto de vista pone al centro en el reconocimiento de que detrás de las máscaras y de los roles de la personalidad condicionada yace un estado más profundo de conciencia que trasciende la identidad individual, más allá de nuestros egos, y que sin embargo es parte nuestra. Entonces ya estamos hablando de que no es solo la apariencia, no es solo lo que expresamos, no son solo nuestras vivencias, sino esa parte que va mucho más allá, en lo profundo de nuestro ser, con lo cual nos identificamos. Y ayer exponía Fabio acerca de la espiritualidad, y no estamos hablando de religión, de ningún tipo de religión, estamos hablando de esa posibilidad de que el ser se conecte con esa chispa interior, con esa luz divina que tenemos todos, y que emprendamos un viaje de conocimiento de nosotros mismos y de sanación interior. Más allá de eso, no podemos nosotros seguir avanzando en un proceso sin depurar todos esos débitos del ayer que están allí en el inconsciente profundo, y que si no nos damos a la tarea de explorarlos, conocerlos a profundidad, obviamente no vamos a sanar. Entonces miramos allí la psicología integral, equivalente, como lo expone a la psicología de la conciencia, enfocado desde el ser y todo lo que tiene que ver con su relación, tanto a nivel social, cultural, espiritual, y abarca las dimensiones del cuerpo, la mente y el alma. Lo que nos indica que bajo este esquema no se quiere dejar ninguno de los parámetros que pueden afectar nuestro desarrollo, que pueden afectar nuestro comportamiento, porque absolutamente todos tienen que ver. Entonces vemos que a nivel del ámbito cultural somos afectados por la cultura, estamos inmersos en esa parte cultural donde las creencias, las vivencias nos influencian. Estamos inmersos en esa parte espiritual donde las mismas creencias de nuestras familias, por tradición, es que yo soy católico porque es que yo nací en una familia católica y me bautizaron, hice esto y aquello, pero aún no se ha encontrado esa trascendencia espiritual. Entonces, todos estos aspectos, absolutamente todos, hacen parte del ser integral, y no podemos mirarlo uno por uno, sino que tenemos que mirar de manera general cómo afectan el comportamiento del ser en una patología específica o en su trascendencia como espíritu. Dice además, hace un énfasis especial en la falacia pre-trans, según la cual, por una parte, manifestaciones genuinamente espirituales son descontadas en su significado y rebajadas a estados inmaduros personales. La primera está hecha de creencias religiosas, arcaicas, mágicas y místicas, mientras que la segunda está evolutivamente abierta a lo que se ha logrado conocer y razonar actualmente. Entonces es todo lo que recogemos, lo que tenemos, lo que creíamos, pero a la vez lo que concebimos de la vida. Cómo nuestro ser no solamente está diseñado en unas primeras etapas para defendernos, para cumplir con nuestras primeras necesidades, para ir superviviendo de alguna forma, buscar el alimento, destinados nuestras primeras etapas evolutivas a conseguir un modo de protegernos, de encontrar un lugar seguro de vivienda, sino que a medida que esas necesidades básicas se van supliendo, sencillamente el ser va trascendiendo a unas escalas un poco más amplias. El error más común
en el que han caído la psiquiatría y la psicología ha sido el de confundir los estados transracionales de auténtica realización espiritual con estados regresivos, prerracionales y patológicos. Dentro de esta apreciación es muy importante determinar que no solo los comportamientos o los estados patológicos de los pacientes obedecen a un estado fisiológico. Muchos de las patologías también se derivan de influencias espirituales. Ayer lo exponía de una manera muy clara con las evidencias Fabio, y esto nos demuestra que nosotros no solamente podemos decir que es que me duele el estómago, me duele la columna, me duele la rodilla o me duele la cabeza. Más allá de eso, hay unas influencias que hacen que ese ser integral se descomponga de alguna forma. Si yo tengo un estado emocional alterado, si estoy en este momento con un estado de tristeza y prolongo ese estado de tristeza llegando de pronto a una depresión, obviamente nuestro cuerpo físico empieza a evidenciar algunos síntomas físicos que hacen que la salud se deteriore. Pero si es al contrario, estábamos muy contentos, muy alegres, muy tranquilos, y por accidente hay una fractura de un piecito de un adolescente, de una persona que es activa y tiene la fractura, le ponen una platina y se sometió a una cirugía. Ese mismo hecho de verse imposibilitado por unos X días y no hacer lo que normalmente hacía, entonces le genera unos estados emocionales alterados, depresión, tristeza, angustia, no quiero comer, no quiero salir, no quiero que me vean así. Entonces absolutamente todo se relaciona. Freud consideró que las realizaciones y logros de los grandes místicos eran en realidad regresiones a un estadio oceánico prepersonal. En cambio Jung, inversamente a lo que decía Freud, asegura el autor que cae en el error de elevar los niveles místicos y prepersonales a los niveles realmente superiores del desarrollo de la conciencia. Esto es lo que afirma que estos dos autores, cada uno con sus teorías bien interesantes. Sabemos que Jung empezó con Freud y se separó pues llegando a un nivel un poco más elevado, la trascendencia espiritual, y mirando las patologías y los comportamientos humanos desde un punto de vista diferente, nos hacen unos aportes muy significativos para entender hoy un poco más esos estados de conciencia que a veces al común de los terapeutas, de los médicos, es imposible comprender. Ken Wilber, dentro de este esquema que trabaja, básicamente propone 9 formas de conciencia, ¿sí? Para minimizar un poco el tiempo, vamos a centrarnos en las 3 últimas, que son con las cuales vamos de pronto a hacer un poco de énfasis, ¿sí? La psíquica, o sea, las 7, 8 y 9. Entonces, él las agrupa de a 3, ahorita vamos a ver cómo las asocia, pero vamos a mirar las 3 últimas. La psíquica, el yo místico natural, el mundo de lo supranormal. La sutil, el yo místico teísta, el mundo de la unión con lo divino. Y la casual, el yo místico sin forma, el mundo de la vacuidad existencial. Y entonces se las asocia de esta forma. Vemos que la 1 a la 3 son las prepersonales y prerracionales, es decir, que estamos en unas etapas muy primitivas, y a medida que avanzamos entre la 4 y la 6 hablamos de las personales y las racionales. Ya vamos empezando a ser un poco más conscientes de lo que somos y vamos avanzando en ese proceso de conocimiento. Y finalmente, donde nos centramos en la 7 a la 9, habla de lo trans, de lo que trasciende más allá del cielo, y las denomina las transpersonales y las transracionales. Dentro de esos, entonces vamos a hablar de lo que son las patologías transpersonales, ¿sí?
los tres, que son lo psíquico, lo sutil y lo casual, que son los últimos tres que él propone, de los 9. Para esto quise hacer un pequeño paréntesis acá, y desde la literatura espírita, en el capítulo 1 del libro de los medios, hay una pregunta muy simple y compleja. En apariencia dice espíritus, y uno podría pensar miles de cosas. Yo quise traer este pequeño párrafo donde dice que desde el momento que se admite la existencia del alma y su individualidad después de la muerte, es menester también admitir, primero, que es de una naturaleza diferente del cuerpo, pues una vez separada de este no tiene ya sus propiedades. Segundo, que goza de la conciencia de sí mismo, puesto que se le atribuye la alegría o el sufrimiento. De otro modo sería un ser inerte, y tanto valdría para nosotros no tenerlo. Nos explican allí de manera muy precisa entonces que nuestro espíritu, nuestra composición, no es solamente física y material, porque este es un vehículo, el cuerpo es un vehículo, y el espíritu es el que realmente trasciende. ¿Sí? Figuremos, desde luego, el espíritu en su unión con el cuerpo. El espíritu es el ser principal, puesto que es el ser pensador y superviviente. El cuerpo no es, por consiguiente, más que un accesorio del espíritu, una envoltura, un vestido que deja cuando está usado. Además de esta envoltura material, el espíritu tiene una segunda semimaterial que le une a la primera. En la muerte, el espíritu se despoja de esta, pero no de la segunda, a la que nosotros damos el nombre de perespíritu. Entonces nos especifica allí el libro de los medios, en ese capítulo primero, cuando pregunta de si hay espíritus, y nos da una explicación. Eso es muy amplio. Ustedes, si quieren abordar esa temática, allí hay unos libros referentes, el de los medios, el de los espíritus, que les pueden explicar de manera profunda el tema, porque es muy diverso, muy amplio, y pues no es el tema de la conferencia. Vamos a mirar entonces los trastornos psíquicos. Cuando hablamos de patologías psíquicas, nos estamos refiriendo específicamente a todas las crisis y trastornos espirituales inferiores que pueden despertar espontáneamente en una alma relativamente desarrollada. La más dramática de todas las patologías propias del nivel psíquico consiste en el despertar espontáneo y normalmente inesperado de energías y facultades espirituales. Esto es lo que propone Kewinber. Toda esta estructura psicológica, espiritual, todas las patologías que tienen que ver con por eso los llaman los trastornos psíquicos, que van mucho más allá de la parte que se evidencia a nivel de la fisiología. Y vemos cómo por influencias espirituales el ser puede tener algunas alteraciones de los estados de conciencia, algunas alteraciones patológicas a nivel psicológico y a nivel físico. Uno de los aspectos más desconcertantes de los brotes esquizofrénicos pasajeros es que suelen proporcionar comprensiones espirituales muy profundas, pero que lo hacen a través de una estructura del ser neurótica, borderline, incluso francamente psicótica, especialmente en esquizofrenia y paranoia. Esta parte a mí me toca mucho. Yo trabajo también en la parte del área de la salud con un laboratorio farmacéutico, y he tenido la oportunidad de visitar las diferentes clínicas y hospitales psiquiátricos, y se encuentran allí con estos cuadros un poco para mí tristes, cuando nos damos cuenta de que muchos o la gran mayoría de los centros psiquiátricos tienen pacientes que de pronto no tienen patologías que son de origen fisiológico, físico, sino espirituales, y los siguen tratando de la misma forma. Son pacientes que simplemente, entre más cosas perciben, escuchan o ven, más medicamento le dan para que se le quite la loquera, como dicen los psiquiatras. En estos días tengo una paciente en una crisis
muy compleja, con una depresión mayor, que tiene riesgo de suicidio, y le recomendé que fuera nuevamente al psiquiatra porque simplemente iba cada 3 meses a reclamar su cantidad de medicamentos psiquiátricos. Entonces la paciente fue donde el médico, y el médico le exponía, le decía: no, usted lo que necesita es una pepa más fuerte. Eso me deja a mí con un vacío profundo, con mucha tristeza, de saber que aunque estamos despertando, el despertar es tan lento, para saber cómo abordamos estas patologías de tipo espiritual, que no son patologías sino manifestaciones de una manera natural, y que las personas no saben qué es lo que pasa. Y con una pasta pretendemos curar algo que no es del cuerpo sino del espíritu. La patología psíquica que puede abrumar a los practicantes de una disciplina espiritual es la siguiente. Ahí tenemos unos aspectos. Entonces básicamente todo esto son por influencias espirituales, y dentro de todo esto vamos a resumir porque el tiempo es muy corto. Algunos cuando se sintonizan a nivel espiritual y tienen esa dimensión tan profunda, de pronto caen en, digamos, en una inflación de su ego, de creerse los superpoderosos. Ya tengo contacto con Dios, pero yo hablo con Dios y consulto, ¿sí? Otros, por el contrario, son influenciados por estas energías, y al no saberlas manejar, estas manifestaciones que se presentan de una manera natural, y ayer lo explicaba Pablo, que es una condición orgánica, natural, de que nosotros podamos, y yo me pongo a explicarles aquí ese tema, y diría: ay, sí, yo he escuchado, yo he percibido, yo he visto en sueños, todos tenemos esas manifestaciones, solo que no sabemos qué son. Entonces, al no saber qué son, forman un desequilibrio en la persona. Otro aspecto que expone allí es cuando nosotros nos empezamos un estado meditativo y que no sabemos controlar la energía. En muchos casos podemos sentir un desequilibrio, una desarmonía. De hecho, los invito a que hagan el ejercicio cuando estamos en la oración, los que hacen de verdad una oración, no rezar, porque rezar es repetir, repetir y repetir, pero cuando tomamos el tiempo de orar y cerramos nuestros ojos, tenemos un ambiente adecuado, estamos tranquilos, relajados, y empezamos con esa oración, sentimos por un momento que nuestro cuerpo no existe, y cuando volvemos a abrimos los ojos es como si hubiera llegado de otro lado, liviano, tranquilo, relajado. Pero obviamente todos los procesos de meditación, todas las técnicas de meditación deben tener pues un proceso, digamos, acorde a la necesidad de cada persona, de lo que quiere explorar, para no ir a exaltar mucho más allá de. Vamos ya entonces al punto 8, cuando él habla de la parte de los trastornos sutiles. La emergencia en la estructura básica de la conciencia sutil abre las puertas a un estadio nuevo y superior del self, a una nueva y superior modalidad self, con nuevas relaciones objetales, nuevas motivaciones, nuevas formas de vida, nuevas formas de muerte y también nuevas patologías. Me encanta esta descripción final porque nos están diciendo es que no es lo que siempre hemos visto toda la vida. Nos volvimos cuadriculados, nos volvimos cerrados y ya no podemos. Ya no podemos. La dimensión del conocimiento es tan gigante, tan grande. Ya hoy en un clic tenemos absolutamente toda la información de todo el mundo. Tenemos esa posibilidad de acceder a información que hace siglos era exclusiva solamente de algunas clases sociales. Y entonces no es hoy en día la excusa de que no tengo para pagar una universidad, no tengo para estudiar, pero hay miles de formas de acceder al conocimiento, de empezar a desarrollarnos, a mirar otras tendencias, y dentro de todo esto que propone nuevas patologías, y hablamos precisamente de esas patologías de origen espiritual. Cuando hablamos de lo espiritual afecta lo físico y lo físico afecta lo espiritual. Exactamente, no podemos hablar de dos cosas totalmente separadas, es algo que se interrelaciona. Dentro de ellos, los puntos vulnerables tenemos
la diferenciación, separación, trascendencia de la estructura previa mental y psíquica, y tenemos la identificación, integración, consolidación del ser como arquetipo sutil de sus relaciones subjetives. Entonces vemos que toda esta estructura lo que nos invita a nosotros es a tener un poco más de conciencia para despertar ante la evidencia de lo que somos, el ser espiritual. Este ser físico definitivamente se gasta, es un vehículo, y nosotros en el momento en que este vehículo se pare, se le acabó el motor, se le fundió el motor, entonces vamos a nuestra dimensión real, que es la espiritual, y en una próxima oportunidad a regresar. Y por último habla del trastorno casual como desarrollo normal. En el nivel casual implica la adecuada diferencia de las ramas de los manifiestos y del mundo de la forma, cómo percibimos, cómo vemos, a veces lo que vemos no es lo que es. Todo la presentación, yo siempre hago como una pequeña introducción, no lo hice hoy por el tiempo, pero aquí me tomé el espacio. Me gusta mucho la fotografía, me encanta, y quise compartir con mucho cariño estas fotografías con ustedes, más primero para recrear la vista, porque a qué persona no le encantan las cosas lindas, y cuando vemos estas cosas tan sencillas, esta es una flor silvestre, cualquier campo, y vemos en estas estructuras tan pequeñas, en los pequeños animales, en la creación de Dios que es tan perfecta, nosotros somos parte de esa creación. Y al hacer parte de esa creación, no podemos ser ajenos a lo que sucede con esa creación. Y eso es lo que nos invita a nosotros a despertar, a abrir una mirada. Cuando yo hago fotografía, siempre digo que miro con los ojos del alma, porque usualmente veo lo que los demás no ven. Pero quiero que eso que yo veo pueda transmitirlo a otras personas, con el amor, con la dulzura, con la energía, saber que hay un ser supremo, que es el que irradia toda la energía, que anima a todos los seres, grandes y pequeños, y que nos permite a nosotros estar hoy acá con esta energía, despiertos, con una mente lúcida, con ganas de conocer, feliz de ver este auditorio lleno, con personas que empiezan un camino de aprendizaje maravilloso, otros que están despertando ante otros conocimientos que antes no concebían. Entonces es maravilloso. Hablamos de allí de dos formas también. El fracaso de la diferenciación consiste en la incapacidad para aceptar la muerte final del ser como arquetipo, que es simplemente el nivel más sutil de la sensación de entidad separada. Cuando hablamos nosotros de ese temor de perder algo, no solo de morir, porque la muerte no implica que el cuerpo físico ya no tenga una respuesta. Hablamos de una pérdida, hablamos de una trascendencia, hablamos de desapegarnos, que yo no me puedo ir de mi familia porque no puedo seguir adelante, es que si me deja me muero, es que si no tengo ese trabajo me muero, es que si no es esto no quiero. Entonces, ¿cómo nos desapegamos nosotros y cómo entendemos esa renuncia? Y cómo sabemos que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. La plata no compra absolutamente nada y está más que comprobado. La felicidad no se compra con dinero. Lo que somos como seres no se compra con un título. Podemos ir a las mejores universidades, podemos tener el mejor título de todos los doctorados que quieran, y eso no nos hace personas. Entonces, la invitación es a eso, a cómo nosotros vamos entendiendo esa dinámica de la vida y cómo vamos aportando desde lo que somos a una sociedad para que sea mucho mejor. Fracaso de integración o enfermedad de Atta, la conciencia se diferencia a sí misma de todos los objetos de conciencia, de todo el reino manifiesto en la medida en que ningún objeto aparece en la conciencia. Vemos que estamos hablando de estados mucho más trascendentales, no la simple idea que llega, sino cómo ese pensamiento, cómo ese sentimiento llega y trasciende y deja una huella. Nosotros dejamos huella por donde pasamos, o cuando uno pasa, una persona y dice qué rico el perfume que trae, ¿cierto? Y nos encontramos en el día a día con personas con las cuales nos identificamos, y una simple sonrisa para nosotros es como una alabanza a Dios, es sentir que esa otra persona
se identifica conmigo, que yo con una simple sonrisa, con humildad, con amor, le doy algo de lo que yo soy a ese ser. Entonces lo vemos de una forma diferente. Y ya aquí en la parte final, ¿cuántos minutos tengo, Waldo? Para yo saber cuánto me extiendo. ¿Cuánto me queda? Bueno, perfecto, estamos súper perfectos. Esta es la última diapositiva, pero lo quiero profundizar. Este párrafo, digámoslo así, que lo saqué de allí, la introducción del libro de los espíritus, habla precisamente de esto que yo les estoy exponiendo. Dios es eterno e inmutable, inmaterial y único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Él creó el universo que comprende a todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales forman el mundo visible o corporal y los inmateriales el mundo invisible o espírita. Esto es de los espíritus. El mundo espírita es el normal y el primitivo, eterno en preexistencia, sobreviviente a todo. Entonces, esta parte nos da la respuesta final a todo lo que este autor nos expone y otros autores ya desde la psicología transpersonal. La necesidad de saber que nosotros como seres integrales necesitamos caminar hacia lo espiritual. A veces es que yo no sé, yo tengo pacientes que a mí me dicen, yo no sé qué hacer con mi vida, no sé qué quiero, tengo salud, tengo pues, un nivel económico aceptable, pero no sé qué quiero en mi vida. Y son esas personas que tienen muchas cosas y no tienen nada, tienen un vacío tan infinito en su alma, en su ser, y a que obedece, a que como seres humanos no nos hemos realizado. Y resulta que hay muchas formas de nosotros llegar a esa realización. El despertar de la conciencia es uno, que es bastante interesante. Hay que hacer un ejercicio muy profundo y hay que definitivamente caminar hacia allá con anhelo de despertar, porque resulta que a veces conocer la verdad nos duele, nos asombra, nos paraliza. A veces conocer esa verdad del espíritu, esa realidad de mi vida, es un poco complejo, pero cuando yo con intención quiero caminar hacia el despertar, necesito sanar, necesito entender qué pasa con mi vida y necesito sanar. Y este autor expone algo bien interesante que dice, él ha pasado por muchas etapas interesantes del budismo, donde se ha enfocado mucho en la parte de la meditación, pero expone que no por hacer meditación, por hacer esa sintonía, cuando en un momento nos deleitamos con un espacio cálido, tranquilo, no por eso que yo consiga el equilibrio en un instante voy a sanar interiormente. No reemplaza la psicoterapia, no la reemplaza, porque resulta que en la meditación, en la relajación, el paciente no sabe qué es lo que está buscando, no tiene la capacidad de buscar, de saber qué es lo que está buscando, a no ser que sea un espíritu ya muy despierto, pero el común de las personas no saben qué están buscando, no saben qué les pasa. Y desde la psicoterapia lo que uno hace es mirar el ser en su totalidad, de descubrir qué es lo que le pasa y ayudarlo a sanar ese campo específico. Y hemos tenido, los que hacemos terapia, hemos tenido experiencias muy hermosas de pacientes que van con una historia y comienzan, es que lo que me pasa, bla, 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 y entonces uno escucha y esto y aquello y lo otro, y de repente en un momento uno llega y dice, bueno, tu problema no es ese, esa es la carreta final, pero ese no es tu problema. El problema está hace X años, en tal sitio, en tal punto, y la persona no lo sabe. La persona cree que es este instante que está viviendo lo que lo atormenta, y resulta que dentro de nuestro proceso evolutivo lo que estamos viviendo es todo lo que recogimos del ayer. Y ayer despertar es importante para entender que lo que sembramos, cuando hablamos de la ley de causa y efecto, que todos lo hemos escuchado, que lo que se hace se paga y todo ese cuento, y bueno, otras afirmaciones un poco dramáticas, pero es cierto, hablemos, yo prefiero hablar más bien de que siembro un campo, esparzo las semillas, las riego,
las cuido, y ese campo yo quiero que me dé flores, y el día de mañana voy a tener hermosos jardines. ¿Qué sembramos cada uno? ¿Qué tenemos la posibilidad de sembrar? ¿Qué dejamos cada uno de huella para nuestros semejantes? ¿Cómo es mi vida hoy? Sabremos cómo será mañana. ¿Cómo es mi vida hoy? Sabremos qué fue ayer. Entonces, el despertar del espíritu nos invita precisamente a esa trascendencia, a mirar un poco más allá. Otra forma de avanzar en este proceso es dejar el yo. Esa etapa de los 3-4 años, algunos se quedaron allí, en el yo, en el egoísmo, en mirar solo este pedacito del mundo. Cuando yo era pequeña iba a la finca de mis abuelos y veía una pequeña montañita y yo pensaba que hasta ahí era el mundo, era tan bonito. O sea, era este paisaje con sus árboles frutales, sus flores, y yo veía esa montaña y yo creía que hasta ahí era el mundo. Porque uno pequeño es inocente, pero de pequeño. Y entonces la invitación es a abrirnos a las nuevas posibilidades, despertar la conciencia y tener esa oportunidad de conocernos. Conocernos es tan bueno. A veces nos asusta un poco, pero es necesario, porque solo cuando nos conocemos podemos cambiar. Y entonces cuando nos damos al otro, cuando tenemos la oportunidad de empezar a ver al otro, empecemos con cosas pequeñas. ¿Qué tal si vamos repartiendo sonrisas? ¿Cuánto nos cuesta? Venga, dame 1.000.000 de sonrisas, dame 5 pesos, 1 kilo de sonrisas. No nos cuesta nada, ¿cierto? ¿Qué tal si vamos dando la palabra amable a las personas que están a nuestro lado? ¿Qué tal si en vez de contestar así como si nos estuvieran retando, bajamos el nivel y contestamos de una manera adecuada? ¿Qué tal si cualquier día, solo por curiosidad, háganlo los que no han llegado a hacerlo, compren un pancito, un juguito, que no se van a gastar más de 1.000, 2.000 pesitos para que no se vayan de pronto a desfalcar el bolsillo, pero cómprenlo y váyanse para la calle, a cualquier lugar. Eso no hay que buscar mucho. En cada esquina hay una persona con necesidad de comer, y regálenle a un anciano, a un niño, y ustedes sabrán que se siente. Pero esa es la caridad más fácil, dar algo físico, pero darnos nosotros lo que somos, que es nuestro tesoro, dar eso que yo soy, dar el conocimiento, la sabiduría, el amor, la amistad sincera, el respaldo, el apoyo. Es difícil, porque somos egoístas. A veces creemos que si compartimos lo que tenemos, entonces no vamos a brillar, no vamos a ser más importantes, y resulta que el que guarda ese tipo de tesoros es como más o menos el pirata que se sienta en su tesoro toda la vida, contemplar sus joyas, pero ¿qué hace con ellas? No hace nada. Somos un tesoro, todos somos un tesoro, todos estamos con esa posibilidad de irradiar nuestro ser para algo mejor. Y entonces esa es la invitación que queremos dejarles hoy acá, desde el fondo de mi corazón, invitarlos a esa búsqueda que vale la pena, porque vale la pena que todos los días podamos sentirnos mejor. Qué rico sentirnos mejor, qué bueno sentirnos felices. Cuando me dicen las personas por ahí, me mantiene siempre feliz, sí, es que a mí me mandaron a sufrir. ¿Tengo problemas? Sí, claro, muchos, los del común de la gente, de pronto más, no sé. Pero, ¿qué hacemos con esos problemas? Es lo interesante. ¿Cómo los vivo? ¿Cómo los evidencio? Reniego porque llovió, porque yo soy, porque todo. Entonces, allí ya es como lo que decidimos hacer. Esta es nuestra invitación de todo corazón. Mil gracias por escuchar, mil gracias por asistir. Que Dios me les bendiga.